agradecimientos también para ellos. Y bueno, estoy muy contento de poder estar aquí. Este homenaje a Federico, que realmente hace ya más de 15 años tuve el privilegio de la oportunidad de pasar con él acá en una estancia postdoctoral, que realmente marcó mi vida científica, esa estancia postdoctoral aquí con Federico. Incluso muchas de las bases fundamentales de lo que se va a presentar aquí hoy fue aprendido durante ese periodo acá. En particular, las relaciones exactas que se obtienen para los llamados coeficientes planos fueron encontradas por Federico para el caso piezoeléctrico, debido a que fue forma de escribir la formulación de los problemas locales. Y ahí podría estar hablando muchas cosas que no me alcanza el tiempo de la presentación. Bueno, este no es un trabajo mío solo, pero al final les voy a poner los demás colaboradores. Bien, la idea de relación exacta es usada aquí para identificar fórmulas para los coeficientes efectivos que son independientes de la microestructura, o sea, de la sección transversal de las fibras. Y sigue, lo planteado en el libro de Milton. Un ejemplo clásico es la famosa fórmula de Levin, que fue obtenida en medios termoelásticos. Ahí alfa es la expansión térmica y K es coeficiente elástico. Ahí se ve que el conocimiento de, por ejemplo, del coeficiente elástico determina el valor ya de la expansión térmica. Los objetivos del trabajo son determinar relaciones exactas para compuestos periódicos termomagnetoelectroelásticos fibrosos con componentes transversalmente isotrópicas, contacto perfecto entre las fases, sobre la interfase. Primero va a ser determinado vía el método de homogeneización asintótica, siguiendo la metodología de Sabina, para los coeficientes planos, y en segundo lugar no se pudo encontrar una relación entre las soluciones de los problemas locales para los llamados coeficientes antiplanos, y entonces lo hicimos por la vía de las teorías de Milgrom-Strickman. Primero vamos a decir una motivación, las hipótesis sobre las cuales vamos a trabajar, el contexto en general. Vamos a describir el método de homogeneización para este tipo de medios, en el caso más general, o sea, anisotropía total, el formalismo, y después vamos a ver cómo es que se obtienen estas relaciones exactas, en este caso, y algunas notas conclusivas. Bien, esta es el pretexto práctico de esfuerzo que se ha realizado. En el caso de cálculo de propiedades efectivas, y realmente también esta primera parte está motivada por trabajos que están realizando colegas del grupo nuestro de La Habana, en colaboración con Federico, en compuestos que su comportamiento global ya no es transversalmente isotrópico, sino que aparecen nuevos coeficientes ya no nulos que dan en general un comportamiento monoclínico. Bueno, algunos trabajos previos, son muchos, algunos trabajos previos son en el contexto piezoeléctrico con fases transversalmente isotrópicas y donde el compuesto es asumido globalmente transversalmente isotrópico. Están esos dos trabajos iniciales. Una idea un poco más general
una generalización un poco más general es en este trabajo 3, donde el comportamiento global es asumido tetragonal. Estas ideas también fueron extendidas al caso de compuestos fibrosos magnetoelectroelásticos en varios trabajos de Benveniste, y todos se realizan bueno, aquí todos estos trabajos se realizan mediante la selección de apropiadas condiciones de contorno, las cuales producen campos uniformes a través del compuesto total. La idea que nos ocupa en una parte de la presentación está basada precisamente en este trabajo de Federico y otros, que las relaciones exactas son obtenidas a través de conexiones entre las soluciones de los llamados problemas locales que resultan de la aplicación del método de homogenización asintótica. Las hipótesis son, bueno, se van a considerar compuestos bifásicos periódicos, las fibras son cilíndricas, sección transversal arbitraria, condiciones de contacto perfecto entre las fases, componentes transversalmente isotrópicas, termomagnetoelectroelásticas, y el comportamiento global es monoclínico. Ese puede no ser considerado una hipótesis porque es un resultado natural en este tipo de problemas, pero se puso ahí con el objetivo de marcar la diferencia con los trabajos previos. Bueno, esta es una sección transversal de las fibras, por ejemplo. Aquí aparecen propiedades elásticas, piezoeléctricas, piezomagnéticas, dieléctricas, magnéticas, magnetoeléctricas, termoelásticas, piroeléctricas, magnéticas. Propiedades de simetría de las funciones materiales que están interviniendo en el problema. Propiedades del carácter definido positivo de estas funciones que garantizan que los problemas sean problemas elípticos, sistemas de ecuaciones elípticas, que estén bien planteados, etc. Y aquí tenemos las ecuaciones constitutivas, que involucran todas las propiedades que habíamos mencionado anteriormente, donde está el tensor de tensiones, el desplazamiento eléctrico, desplazamiento magnético, la temperatura. El contexto es de deformación lineal, el gradiente eléctrico, el gradiente magnético y la entropía. Las ecuaciones constitutivas. Y bueno, las ecuaciones del campo, ahí aparece un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, y este es un problema de Dirichlet para un sistema de ecuaciones de tipo elíptico. Estamos considerando el caso más simple, condiciones de contorno homogéneas, porque nuestro interés es las propiedades efectivas, o varían. Homogenización en el contexto más general. Bueno, en este trabajo que aquí se menciona, aparece una familia de ecuaciones, dependiente de un parámetro pequeño epsilon, que marca la periodicidad en medio. Y esta familia de problemas, aplicando el método de homogenización asintótica, en este artículo es para el caso termo-piezoeléctrico. Aquí tenemos termo-magneto-electroelástico, o sea, un poco más general. Y bueno, mediante la aplicación de este método se obtiene lo que se llama el problema homogeneizado. Este de aquí es el problema homogeneizado. Ya estas son las tensiones medias, desplazamientos mecánicos medios, campo eléctrico magnético medio, de temperatura media, etc. Bueno, el problema homogeneizado, estas tensiones medias, etc., se expresan de esta forma, donde estos son ahora los coeficientes efectivos. Los coeficientes efectivos se calculan mediante estos paréntesis angulares que denotan promedios sobre la celda periódica y dependen de ciertas funciones que son, podemos llamarle funciones locales. Aquí están fórmulas que permiten calcular esos coeficientes efectivos. Estos son datos, los CE son datos de las partes. En este caso esto es una integral doble porque, bueno, en el caso que vamos a ver, aunque todo esto es válido para medios tridimensionales desde el punto de vista de
de la homogenización, tridimensionales, bidimensionales y unidimensionales desde el punto de vista de la homogenización. Claro, la determinación de estos coeficientes efectivos depende de la determinación o el cálculo de esas funciones locales. Para calcular esas funciones locales aparecen 5 clases de problemas locales. Por ejemplo, de esta clase de problemas locales, que son llamados problemas sobre la celda periódica, se pueden obtener estos coeficientes efectivos en general. En este caso se pueden obtener, para estos problemas locales se pueden obtener estos coeficientes efectivos, en este caso son piezoeléctricos, dieléctricos y magnetoeléctricos. En este caso se pueden obtener coeficientes efectivos piezomagnéticos, también magnetoeléctricos y permeabilidades magnéticas. Este problema local aporta todos los coeficientes que están relacionados con la temperatura. Todos los coeficientes relacionados son termoelásticos, piroeléctricos, piromagnéticos y este coeficiente de capacidad térmica. Este es un problema que es puramente conductivo. Bueno, en el caso del trabajo que nos ocupa, vamos a particularizar en el caso en que las fases son transversalmente isotrópicas. Cuando las fases son transversalmente isotrópicas, aquí estamos usando, para mayor simplicidad en la notación de subíndices y la notación de Hill extendida, ¿no? Bueno, entonces aparecen 5 constantes elásticas en cada una de las fases, 3 constantes piezoeléctricas, 3 piezomagnéticas, 2 constantes de permitividad dieléctrica, 2 constantes de permeabilidad magnetoeléctrica, estas 2 constantes magnetoeléctricas, termas, etc. Una constante piroeléctrica y una piromagnética. Bueno, en el caso que nos ocupa, el problema se desacopla de manera natural, lo vamos a explicar ahora a continuación qué significa de manera natural, en llamados problemas planos y problemas antiplanos. Entonces, los relacionados con la primera parte de los objetivos son los que están en rojo y los que están en azul son los llamados problemas antiplanos. Aquí se ve que aparecen nuevas constantes que no están incorporadas en las fases, ninguna de estas está incorporada en la fase. En ninguna de las fases aparecen en dependencia del tipo de periodicidad, por ejemplo. Bien, para poder obtener unas relaciones exactas es importante que aparezca un invariante. Estos invariantes pueden surgir de cualquier manera, o sea, de diferentes maneras, mejor dicho. Por ejemplo, en el caso de los primeros trabajos que mostramos, eran mediante la aplicación de campos uniformes. Aquí, que está relacionado con lo que habíamos, con la forma de escribir estos problemas, esto está muy relacionado con lo que hablaba al principio de los aportes de Federico a esta parte. Y aquí se ve cómo aparecen todas las ecuaciones. Aquí están todas las ecuaciones correspondientes a estos planos y todos estos problemas se pueden escribir de esta manera. Como las ecuaciones son homogéneas y estas condiciones aquí son de continuidad, son homogéneas también y estas ecuaciones acá son homogéneas. Los aportes fundamentales aparecen acá precisamente en estas condiciones que aquí están, que son condiciones de no homogeneidad. Entonces esto conduce a que las magnitudes U3, Φ y Ψ son iguales a 0 y de manera natural se obtiene un problema plano de la teoría de elasticidad, de la teoría de elasticidad, precisamente. Y entonces todos esos problemas, es una forma unificada de escribir esos problemas, todos esos problemas están relacionados. O sea, este U ese U es el U del problema unificado y entonces aparece una relación entre
soluciones de 5 o 6 problemas locales, como ahí aparece, que son los problemas locales, la suma de L11 y L22, etcétera, estos que están aquí. Y estas son las llamadas funciones locales correspondientes a cada problema local. Como los coeficientes efectivos dependen de la solución de los problemas locales, si encontramos relaciones entre las soluciones de los problemas locales, podemos encontrar relaciones entre los coeficientes efectivos. Y aquí, por ejemplo, vamos a mostrar ahora que basado en esas relaciones, en ese nexo, podemos encontrar relaciones entre estos coeficientes que están acá. Para poner ejemplo, pero se pueden encontrar relaciones entre todos los coeficientes de los que están señalados con rojo ahí. Por ejemplo, una idea de cómo se obtiene es a partir de la fórmula de C61 y de C62, uno suma esas fórmulas y obtiene esta expresión, pero teniendo en cuenta las relaciones que hay entre W133 y esta suma, y que estos contrastes son constantes, pueden salir de estas integrales, y entonces se van obteniendo una cadena de igualdades que conduce a esta relación que está acá. Es una relación entre los coeficientes efectivos. Aquí, una idea de mostrar esto es precisamente de que aquí aparecen los nuevos coeficientes que distinguen que el compuesto globalmente ya no es transversalmente isotrópico, sino monoclínico. Otra idea de mostrar esta derivación es que aquí aparecen las integrales estas, y estas integrales dependen de la celda periódica. Y como se ve, no se ha obtenido una relación donde no interviene la forma de la sección transversal de la celda periódica. Ese es ahí el carácter universal de los resultados, ¿no?, para este tipo de compuestos. Bueno, utilizando estas relaciones y haciendo unos cuantos cálculos similares, se obtienen estas relaciones para los coeficientes efectivos planos. Aquí se ven las propiedades termoelásticas, todas están relacionadas y aparecen estos grupos. Para el caso particular, por ejemplo, de que las fases sean solamente piezoeléctrica o una piezoeléctrica y una magnética, o en el caso incluso en que una de las fases es vacía, por ejemplo, que las fibras sean huecas, se reproducen resultados, a partir de aquí resultados ya reportados en otros trabajos. Es interesante mostrar que los coeficientes que están relacionados con la temperatura se pueden expresar a través de coeficientes que solo dependen de coeficientes efectivos elásticos. O sea que resolviendo dos problemas de la teoría de elasticidad, podemos obtener, basado en estos nexos, podemos obtener información termoelástica, piroeléctrica, piromagnética. Bueno, esas son las relaciones exactas asociadas a los llamados problemas planos. Ahora, las relaciones exactas asociadas a los problemas antiplanos serían las que involucran a estos coeficientes que aparecen aquí señalados. Como para este caso no hemos podido encontrar relaciones entre las soluciones de los problemas locales, entonces nos fuimos a otra teoría, una teoría que es aplicable aquí, que es la teoría de Miklós-Strickmann. Entonces acá en esta teoría, bajo estas hipótesis aquí aparecen, mediante selecciones adecuadas de quién son el vector de potencias, el vector de flujo, quién es F, quién es esta matriz de respuesta global y la matriz de respuesta de los constituyentes. Entonces, si nosotros somos capaces de seleccionar eso, podemos utilizar estas ecuaciones de compatibilidad de Miklós-Strickmann y resolver el problema. La selección fue esta, o sea, estas son las matrices, son matrices de 6 por 6,
Estas son las matrices de cada una de las fases. Y esta es la matriz de respuesta global, la matriz de los coeficientes efectivos. Aquí los flujos consideramos que eran iguales. Y sobre estas hipótesis nosotros logramos escribir esto de esta manera. Por lo tanto, se cumplen si las matrices materiales ya son simétricas y son definidas positivas, es posible aplicar esta teoría. Entonces, en esta selección aparecen 5 matrices relevantes, 2 acá, una para cada fase, porque estas 2 son iguales, y 3 acá. 2 para las partes y 3 para el compuesto global. Esas matrices las vamos a identificar con estos nombres que aquí aparecen, son las matrices relevantes. Y estas son las de los compuestos, las 3 que mencionaba los compuestos. Esta es la de la matriz y esta es la de las fibras. Y entonces, aplicando esto, esta es la matriz nula de 6 por 6, y aquí esta es una matriz nula, pero de 3 por 3. Se pueden escribir estas ecuaciones de compatibilidad y se obtienen de cada una de ellas, puede ser expresado. La idea de expresarlo de esta manera fue de un estudiante de doctorado nuestro de La Habana, su nombre es Lázaro Sisto. Él vio que se podían expresar de esta forma y no le gustó, pero parece que es muy interesante porque en esta forma aparece un invariante, que es la matriz del aglutinante, siempre en cada uno de ellos. Siempre aquí aparece un 0 y aquí aparecen filas o columnas de las propiedades, la matriz de las propiedades efectivas o de la matriz de la fase B, que es la fase de las fibras. Bueno, similares a esta aparecen estas también, y aparece esta también, y a partir de haciendo 0, por ejemplo, la parte térmica o la parte piezomagnética, es posible reproducir resultados ya reportados como casos límites en la literatura. Ahora, otra vía alternativa para encontrar relaciones exactas en los coeficientes efectivos antiplanos es de este artículo de Miklund-Strickman, en el que la diferencia con las relaciones anteriores es que aquí solo están involucrados coeficientes efectivos. Entonces la idea se basa en seleccionar matrices de 2 por 2 a partir de la matriz de respuesta global y esas matrices de 2 por 2 que cumplan las hipótesis de Miklund-Strickman, de simetría, carácter definido positivo. Entonces es posible aplicar las mismas ecuaciones de compatibilidad. Por ejemplo, una manera de formar esas matrices simétricas es tomando las que ocupan en la matriz estas posiciones, ya se tiene esta, y así las que ocupan las posiciones 2, 2, ya se van obteniendo esas matrices. Y aplicando, bueno, se pueden obtener estos 20 determinantes de tercer orden, ecuaciones de 20 determinantes de tercer orden, que fueron verificadas de la siguiente manera. En este artículo, sí, para compuestos magnetoelectroelásticos perforados por fibras cilíndricas, nosotros sí encontramos vínculo entre las soluciones de los coeficientes correspondientes a los problemas antiplanos y encontramos, a partir de esos vínculos se obtienen relaciones exactas que pueden ser expresadas de esta manera y aparecen entonces 6 vectores que son linealmente dependientes de orden 3 y se pueden formar combinaciones de matrices de orden 3, combinaciones de 6 en 3 que son 20 determinantes que son iguales a 0 y que son precisamente los 20 que están anteriormente obtenidos. Entonces, bueno, se aplicó la metodología esta para los problemas planos y se aplicaron esta para los problemas antiplanos.
Este es un trabajo de colaboración conjunta entre estos colegas y les agradezco mucho la atención a todos. Or comments? Bien, Sí. en el caso de las relaciones universales para los problemas antiplanos, ¿pueden ser reducidas al caso de compuestos que Sí, haciendo cero las partes cero y reproducen fórmulas conocidas ya publicadas. Sí, que no solo reproducen en el caso de las relaciones de Schur-Gasser, sino también tienen, ¿no?, estos resultados. En antiplanos, ¿tú dices planos? Antiplanos. Sí, antiplanos. No, antiplano, Schur-Gasser es un determinante, queda incluido ahí. Sí, queda incluido. Schur-Gasser, Benveniste también, trabajo de Benveniste que generaliza Schur-Gasser también queda incluido ahí. Y los trabajos de Benveniste que involucran propiedades, fases magnéticas y fases piezoeléctricas también. Todo lo que pudo ser reproducido, incluso casos de trabajos publicados por ustedes mismos, en el caso donde aparecen las fórmulas analíticas, los resultados, las tablas, son reproducidas con esos cálculos, para los casos particulares. Tengo una duda. Me habla de relaciones exactas. Sí. Sí. Yo me imagino, por ejemplo, quiero verlo desde el punto de vista físico. Si yo tengo un tensor, un material piezoeléctrico con simetría 6 mm, por ejemplo. Sí. Okay. Eso, es decir, ese caso está indeterminado por 5 constantes. ¿Okay? No entiendo. Es decir, un 6 mm, bueno, hay 5 constantes independientes. Sí. ¿Okay? Entonces, físicamente yo me imagino eso es como una red cristalina, bueno, viene siendo como un hexagonal, yo me muevo en un plano y es isótropo, es un transversal isotrópico, Probablemente. Okay. Ahora, cuando yo digo que hay una constante o hay una relación entre las constantes, eso ya significa que ese tensor o esas propiedades ya no son independientes, ya no son 5. Estoy hablando del global que tú me estás hablando. Por eso, el término de exacta son expresiones analíticas que se llegan, pero son aproximaciones, es la pregunta. Exacta significa que son o son aproximaciones. Ese es el concepto de relación exacta que estamos usando. O sea, el concepto de relación exacta es usado aquí para identificar fórmulas exactas para los coeficientes efectivos que son microestructuralmente independientes. Como viste en la deducción que se presentó ahí, tú no tienes que hacer ningún cálculo sobre el tipo de frontera que tenga la fibra, ¿entiendes? La sección transversal de la fibra, independientemente de la forma de la sección transversal de la fibra, esos son resultados. Y vinculan propiedades efectivas. Exactas, entonces. Se llaman así. Pero no hay una aproximación. No, se llaman exactas y son exactas. Yo las considero exactas. Ok, gracias. Questions? Voy a hacer una pregunta que muestra mi ignorancia en muchos temas de estos, pero yo he visto algunos otros trabajos en donde en vez de usar el campo B, usan el campo H y entonces hablan de la aproximación cuasiestática y hacen una cosa parecida. ¿Esto es un cálculo cuasiestático? Cuasiestático. ¿Por qué usas la B en vez del H? Aquí está, en esta... Aquí están en las ecuaciones del campo, están consideradas nulas las cargas electromagnéticas
el campo magnético, inducción magnética, acá. Esta ecuación, esta y esta, son nulos los campos que aquí deberían aparecer y por eso estamos en el régimen cuasi estático. No, porque depende del tipo de, o sea, esta B depende del tipo de relación constitutiva en que, esta B no es la B del, a ver, esta B, un momentico aquí, esta B es esto, mira, esta B es el vector de inducción magnética, es esto, míralo aquí. Aquí, en este caso, en la aproximación cuasi estática, o sea, no considera que las cargas son... Ajá. Lo que yo he visto, Sí. por eso de ubicarme en este tratamiento que está haciendo, es que en vez de la B, trabajan la H. Y entonces la divergencia ya no es igual a 0, la de la H, ¿no? Ah. Entonces, tiene que meter ahí lo de la aproximación cuasi estática. En cambio, tú estás usando la B. Ajá. Y la divergencia de B siempre vale 0. Ajá. Siempre. Ah, ya, sí, ya. Entonces, ¿en dónde cabría aquí clasificarlo como que es cuasi estático? Pues por ahí va mi pregunta, ¿no? Estas ecuaciones yo las reconozco como un régimen cuasi estático. Existen para esta forma de leyes constitutivas, en dependencia de cómo, para el caso de estas leyes constitutivas, de cómo las despejes, existen como 17 formas, 18. Nosotros, yo lo que pienso es que esta es el cuasi estático, el régimen cuasi estático, y en la formulación estamos tratando de tener un sistema de ecuaciones que quede realmente cerrado, o sea, que quede bien formulado desde el punto de vista matemático, que aparezca el mismo número de ecuaciones que incógnita, que se cumpla, que sea un sistema de ecuaciones elípticas, para poder emprender el método de homogenización. Siempre lo he conocido desde el punto de vista, o sea, de mi ignorancia también, como cuasi estático, régimen cuasi estático. We're out of time. Can you Sí. afterwards? Rapidísimo. Entonces, lo que pasa, las ecuaciones diferenciales de ese problema son primero la segunda ley de Newton, en la forma estática, las otras dos son las ecuaciones de Maxwell, y la última, la ecuación de conducción de calor. En el caso cuasi estático, las ecuaciones de Maxwell se desacoplan, y al desacoplarse, el sistema deja de ser cerrado, y al dejar de ser cerrado, necesitas de las relaciones constitutivas para volver a cerrar el problema. Es por eso que aparecen ahí. No sé si ayudan en algo. Muchas gracias. Speaker again.